¿Qué tal? ¿Cómo están? Oigan, hoy vamos a meternos a armar un rompecabezas que, a veces parece de 1000 piezas, el de los impuestos en Ecuador. Pero no se preocupen, la idea es que juntos vayamos poniendo cada pieza en su lugar para que todo quede súper claro. Y es que, seamos honestos, para muchísimos esto de los impuestos se siente como un misterio, ¿no? Llega la fecha y es un estrés, una confusión, como que siempre falta algo por entender. Pero, ¿saben qué? No tiene por qué ser así. A ver, esta es nuestra ruta para hoy. Primero vamos a ver el impuesto a la renta, o sea, qué ingresos cuentan y luego cómo se calcula. Después nos echamos un clavado al impuesto a la salida de divisas. Y al final juntamos todas las piezas clave del sistema. ¿Listos? Venga. Ok, empecemos con la primera parte grande del rompecabezas. La pregunta del millón. De todo el dinero que entra, ¿qué es lo que de verdad le interesa al SRI para el impuesto a la renta? Bueno, los más comunes son bastante lógicos. Primero, lo obvio. Si se trabaja para una empresa, pues el sueldo, los bonos, todo eso cuenta. Luego, si se tiene un negocio, ya sea de comercio o industria, también. Pasa lo mismo con quienes trabajan por su cuenta. Los honorarios de un profesional, las comisiones de un vendedor o lo que gana un artesano, por ejemplo. Y claro, si se renta una casa o un local, ese dinero también entra en la ecuación. Pero, ojo, que no se nos olvide esto, los rendimientos financieros, o sea, los intereses que genera el dinero que está en el banco o en alguna inversión, también suman. Esta es una pieza que a muchos se les escapa. Y a ver, ¿qué pasa si la suerte sonríe? Bueno, pues las ganancias de premios o de la lotería también se consideran un ingreso. De hecho, tienen su propia tasa. Fíjense, es del 15% sobre el valor del premio. Y para cerrar esta parte, si alguien es creador, inventor, las regalías que reciben por sus patentes o derechos de autor también son parte del juego. Así que con esto ya tenemos la primera parte del rompecabezas bastante clara, ¿no? Ahora sí, vamos a la parte práctica. Ya sabemos qué dinero suma, ahora vamos a ver cómo se ordenan esas piezas para hacer el cálculo. Y aquí hay que poner mucha atención porque en 2023 hubo un cambio súper importante. Miren, antes, los gastos personales se restaban del total de ingresos antes de calcular el impuesto, pero ahora ya no. Ahora, esos gastos se convierten en una rebaja que se aplica directamente al impuesto que ya se calculó. Es un cambio de lógica que busca simplificar las cosas. Ok, hablamos de una pieza que es clave para entender todo esto, las retenciones en la fuente. La mejor forma de verlo es como si fueran pagos adelantados del impuesto. A lo largo del año, ya sea el empleador o los clientes, van reteniendo una parte y pagándosela al SRI. Es como ir abonando a la cuenta final. Entonces, todo se resume en este proceso de 5 pasos. Suena mucho, pero van a ver que es lógico. Primero, se saca la base imponible. Piensen en esto como el ingreso neto del negocio, o sea, todos los ingresos menos los gastos necesarios para operar. Con ese número, el segundo paso es buscarlo en la tabla del impuesto que publica el SRI. Tercero, con la tabla se calcula el impuesto. Cuarto, a ese monto se le resta la famosa rebaja por gastos personales de la que hablamos. Y quinto y último, se le restan todas las retenciones que ya se hicieron durante el año. Y listo, el resultado final es lo que toca pagar, o a lo mejor hasta sale saldo a favor. Muy bien, el primer rompecabezas, el del impuesto a la renta, ya quedó armado. Ahora vamos con otro, uno muy particular de Ecuador, el impuesto a la salida de divisas, o ISD. Y como dice ahí, su propósito es más que solo recaudar dinero, es como un guardián. Y miren, esta cita de la propia ley lo deja clarísimo. El ICD no se creó pensando solo en recaudar, sino más bien como una herramienta para proteger la dolarización. La idea era evitar que los dólares se fueran masivamente del país. Entonces, ¿cuándo se paga este impuesto? Pues básicamente cada vez que el dinero sale de Ecuador. No importa cómo, una transferencia, un envío, si se lleva efectivo en un viaje, un pago con tarjeta en el extranjero, si el dinero cruza la frontera, el ISD se activa. Claro que, como en todo, hay excepciones importantes. Por ejemplo, si se viaja con efectivo, los primeros 3 salarios básicos están exentos. Tampoco aplica para pagar estudios en el extranjero o para gastos de enfermedades catastróficas. Y hay otras más técnicas, como para importar ciertos bienes o pagar deuda externa. Pongamos un ejemplo para que quede más claro. Alguien viaja con $5,000 en efectivo. De ese monto se resta la parte que está exenta. Sobre lo que queda, se calcula el impuesto. El cálculo nos da $71.08. Ojo, es súper importante siempre verificar cuál es la tarifa vigente en el momento, porque ha ido cambiando. Y ahora un ejemplo de una empresa. Imaginen que le tienen que pagar $10,000 a un proveedor fuera de Ecuador.
Aquí el cálculo es directo. Sobre esos 10,000 se aplica la tarifa y en este caso el impuesto a pagar es de $200. El mismo banco se encarga de retenerlo y pagárselo al SRI. Perfecto. Ya vimos los dos impuestos principales. Ahora, para que el rompecabezas quede bien armado y no se nos caiga ninguna pieza, repasemos algunos detalles administrativos que son clave. Aquí está lo esencial en una tabla. Primero, el año fiscal va del 1 de enero al 31 de diciembre, como el año normal. La declaración del impuesto a la renta se presenta en marzo del año siguiente. Y esto es súper importante. Si resulta que las retenciones que se hicieron fueron más altas que el impuesto final, eso es un pago en exceso y se puede pedir que lo devuelvan. Y lo mismo pasa si por error se pagó algo que no se debía. Eso se llama pago indebido y también se puede solicitar la devolución. Y con esto, el rompecabezas fiscal ecuatoriano está armado. Cada pieza, desde qué cuenta como ingreso hasta cómo funciona el ISD, ya tiene su lugar. Así que la pregunta final ya no es técnica, es más bien para reflexionar. Ahora que las reglas están más claras, ¿cómo juega todo esto en las finanzas del día a día y en la economía del país? Esa es otra conversación. Nos vemos en la próxima.